Buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo cada día. Y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a Primera Carta a Timoteo capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra del Señor así, Primera Carta a Timoteo capítulo 1 versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta porción de tu palabra. Gracias porque tu amor derramado en Cristo Jesús ha permitido que nosotros tengamos una comunión restaurada contigo al día de hoy. Gracias por la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Amén, amén. Es muy cierto, mis amados hermanos, y todos debemos creer que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pero Dios tuvo misericordia de Pablo para que Jesucristo mostrara en él toda su paciencia. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos a su amor y misericordia hacia nosotros a pesar de nuestros errores y fallas. La gracia es un regalo de Dios que nos permite acercarnos a Él, confiar en Él y tener la seguridad de que podemos ser perdonados y aceptados por Él. Este pero, con el cual comienza el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor, este pero lo encontramos muchas veces en las Escrituras y es algo maravilloso que nosotros lo podemos considerar, lo podemos mirar y apreciar, porque Dios quiere que siempre recordemos de dónde Él nos ha sacado, de cómo su gracia nos ha alcanzado, y nosotros tenemos que considerar cuán misericordioso, bondadoso y paciente ha sido nuestro Dios con nosotros. Porque por años nosotros tuvimos una conducta contraria a Él. Por eso nos envió al Salvador para que en la cruz pagara por hombres malvados que lo negaban, que lo rechazaban, hombres que no podían salvarse a sí mismos. Y es aquí donde entra el pero. Este pero conecta el pasado con el presente, lo que el apóstol Pablo ha venido hablando anteriormente con el presente. Y eso nos va a hacer humildes, mansos y dependientes de Dios. El apóstol Pablo exalta el amor de Dios cuando nos dice, pero la gracia de nuestro Señor. Pablo da testimonio de esta realidad. El apóstol se rindió ante Dios entregando su vida, sus bienes, sus riquezas. Él fue alcanzado, fue lleno de la fe y del amor de Dios. Y en este sentido, mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar cuán poderoso es el obrar de nuestro Dios. Que si hemos sido escogidos no es porque hubo en nosotros algún mérito. Por el contrario, la Biblia nos dice que éramos los más insignificantes. Y la prueba de esto es el apóstol Pablo, un hombre que persiguió a aquel que luego lo salvaría. Persiguió a la iglesia, encarceló y mató a creyentes, pero lo hizo en medio de incredulidad. Su oposición era muy cruel contra la iglesia. Pero observamos ahora un hombre nuevo, un hombre salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que muestra las marcas de su salvación. Y eso es lo que nos quiere dar a entender aquí. Que tengamos claro lo que hoy día somos en Cristo. Que miremos nuestro pasado, no para volver allá ni lamentarnos como lo hacía el pueblo de Israel cuando el Señor los sacó de Egipto, sino para ser agradecidos con Dios, agradecidos por su obra, por su salvación con nosotros, ya que sin Cristo el hombre tiene garantizado el infierno, la condenación eterna. Pero frente al ser sido blasfemo, injuriadores, perseguidores, rebeldes, el Señor nos dio la fe. Nos hizo comprender que fuimos amados en Cristo Jesús, lo que indica que ahora cada día de nuestra vida Dios nos ve a través de la obra de su Hijo Jesucristo. El pasado del cristiano es importante para que veamos que era imposible salvarnos haciendo buenas obras, salvarnos por sí mismo, que era imposible buscar a Dios, todo lo contrario. Éramos enemigos de Dios, pero en el plan de Dios el apóstol fue salvado por misericordia, así como tú y como yo. Creo que es momento que nosotros reflexionemos sobre nuestra vida, que nosotros le digamos, Señor, perdónanos porque muchas veces tenemos cosas más importantes en este mundo que adorarte, que servirte, que tu reino, que tu palabra. Orarle para que Él nos ayude a comprender con la extensión de su reino.
Pablo nos dice que esta gracia es más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto significa que mientras más confiemos en el Señor, más lo conozcamos y más amor tengamos por Él y por los demás, más abundante será su gracia en nuestras vidas. Este versículo nos recuerda que la gracia de Dios es inagotable, que podemos confiar en su amor y misericordia. No importa cuán malas hayan sido nuestras acciones en el pasado, podemos recibir su gracia y ser perdonados. Además, nos muestra que la fe y el amor son partes importantes de nuestra relación con Dios y que debemos cultivarlas día a día en nuestras vidas. La gracia de Dios también nos lleva a querer compartir su amor con los demás. Si hemos sido perdonados y amados de esta manera tan abundante, entonces nosotros también debemos esforzarnos por amar y perdonar a nuestros hermanos. Esta es una tarea difícil, pero es posible si confiamos en Dios y seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.